tener con nosotros a John Baristis. No necesita presentación, entre otras cosas porque ha participado en muchas de las tertulias de Navarra. Y en segundo lugar porque es un personaje que, independientemente de las tertulias, es bastante conocido. Desde sus libros a su historia vital, a su columna de ABC en estos momentos, etcétera, por varios. Y hoy nos va a hablar sobre un tema que no es exactamente los temas que ocurren en la actualidad, pero que sí tiene que ver, que son los orígenes históricos del separatismo musulmán. Y tiene la palabra John. Muy bien. Tenemos el menor tiempo posible y muchas gracias por venir. Pues muchas gracias y por supuesto que es un enorme placer volver a estar aquí en Navarra. Y bueno, intentaré ser muy esquemático porque no me gustaría perderme y el tema se presta mucho, digamos, a que uno se disperse hablando de él. Lo ideal hubiera sido funcionar con un PowerPoint, que es lo que hacen ahora los modernos y tal, pero yo no soy... Nosotros vamos con la palabra. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues entonces empezaré diciendo que el origen de los nacionalismos secesionistas españoles se sitúa, digamos, en el 19, en la segunda mitad del 19, aunque hay, digamos, algunos asuntos previos que habría que hablar, pero digamos que el origen está en el sexenio llamado revolucionario democrático, es decir, los 6 años que suceden a la insurrección, a la revolución llamada gloriosa del 19 de septiembre del 68, donde, bueno, pues una conspiración militar destrona, digamos, a Isabel II, y entonces unos años muy revueltos donde, digamos, España cambia bastante. Unamuno, que era un niño durante el sexenio, él solía situar, digamos, el final de su infancia con el final del sexenio propiamente. Decía, en el año 76 uno ya dejó de ser niño, pero es que además España cambió. Y decía, mi Bilbao cambió, el País Vasco cambió, España cambió totalmente. ¿Por qué? Decía Unamuno. Bueno, pues porque las muchedumbres que vivían, digamos, un poco de espaldas a la historia, en un país que era fundamentalmente de economía agraria, un país de campesinos, etcétera, se vieron de repente arrastradas, digamos, a la historia de una forma violenta, ¿no? En muchos casos. Ya había sucedido previamente, pero Unamuno decía, bueno, estas cosas en la historia de España de vez en cuando hay convulsiones de este tipo y después la gente vuelve otra vez a la modorra intrahistórica y se vuelve a olvidar durante otros 50 años. Lo que pasa es que en el sexenio comienza un ciclo nuevo, luego veremos por qué. Y termina prácticamente, digamos, este periodo, digamos, de los orígenes de los nacionalismos, termina en la Guerra Civil. En el año 1937, la inauguración del curso académico en la España republicana, España estaba partida en dos, estaba en plena guerra civil, pero hubo un acto académico solemne en la Universidad de Valencia, en la calle de la Nave, en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, presidido por Azaña, y se inauguraba, digamos, el curso académico 37-38, y se encargó, digamos, la conferencia inaugural o la lección inaugural del curso a un conseller del gobierno de la Generalitat Catalana, el conseller de Justicia, que era Pedro Bosch Gimpera. Pedro Bosch Gimpera terminó después en México su vida como exilado en México. Era un prestigiosísimo prehistoriador en España, quizá, digamos, en esos momentos la figura fundamental de la arqueología prehistórica, digamos. Y era un hombre de un pequeño partido republicano, que es la constelación de partidos republicanos en aquellos momentos era muy variopinta y muy variada. Él era miembro de uno de estos pequeños partidos de signo federalista, más o menos.
Entonces, en su conferencia, en el Paraninfo, Bosch Impera dijo dos cosas ante el silencio de Azaña importantes. Una, dijo que en España todavía persistían o seguía existiendo la misma variedad de pueblos, exactamente la misma variedad que había existido en la prehistoria española. Y por otra parte, la segunda parte de su afirmación, que desarrolló extensamente, es que la unidad de España siempre había sido algo postizo, impuesto, artificial, etcétera, y que no se correspondía en absoluto con lo que era la realidad profunda del país. Azaña estuvo absolutamente callado porque en esos momentos se veía venir, digamos, una serie de problemas gordísimos. Dijo, por si acaso me callo. O sea, es decir, Azaña cayó mucho entre el 37 y el 39. Pero escribía mucho, lo escribía todo en sus diarios y decía, esto es sinvergüenza lo que me están haciendo, etcétera, pero en público callaba. Bosch Impera arremetió, digamos, contra lo que eran un poco en esos momentos las bestias negras del federalismo, es decir, contra los liberales unitarios, pero contra los liberales unitarios que estaban en el exilio, fundamentalmente contra tres: contra Menéndez Pidal, contra Ramón Menéndez Pidal, que a la sazón estaba en Argentina, contra Ortega, y contra Unamuno, que había muerto, digamos, el año anterior, en diciembre, y que eran un poco sus tres referencias negativas, los defensores del centralismo. En realidad eran liberales unitarios que, por supuesto, se habían opuesto, digamos, a cualquier tipo de planteamiento federal o autonomista. Menéndez Pidal le contestó, digamos, a Bosch Impera 10 años después, cuando Bosch Impera ya estaba en México. Menéndez Pidal había vuelto a España. Y Menéndez Pidal, en un texto que es, por otra parte, un texto liberal, no es en absoluto, digamos, un texto franquista, ni mucho menos, eso es lo que sostiene, en el fondo, es que en España debe haber siempre dos partidos, el partido de la Revolución y el partido del conservatismo, los conservadores y los revolucionarios, y que deben entenderse, digamos. Bien. Pero lo que decía a Bosch Impera es, hombre, es posible que en su origen la estructura, digamos, unitaria, española y tal, fuese algo artificial y algo postizo, pero bueno, con 1000 años y pico de historia, digamos, ya es una cosa que conviene revisar, o sea, a ver si esto de España no va a ser, digamos, algo menos artificial y menos postizo de lo que cree Bosch Impera. Bien. En ese periodo, digamos, aproximadamente entre 1869 y 1937, habían aparecido los nacionalismos secesionistas, y habían aparecido de una forma gradual. Los factores que influyeron fundamentalmente en la aparición de estos movimientos nacionalistas, separatistas, etcétera, fueron, en primer lugar, el romanticismo. El romanticismo, que es un movimiento cultural que, bueno, digamos, es un movimiento cultural que se identifica mucho con el liberalismo y con el nacionalismo en sus orígenes. Es un nacionalismo un movimiento cultural muy antiacadémico, frente a lo que había sido el clasicismo del siglo XVIII, etcétera. El romanticismo es un movimiento que no exige, digamos, grandes conocimientos teóricos, ni mucho menos. Es un movimiento donde prima lo sentimental, lo afectivo, etcétera, y que, por tanto, cala muy pronto en la población. Es un movimiento que tiene, digamos, un éxito masivo, ¿no? En la Europa de esos momentos. Aparece, digamos, a finales del siglo XVIII, pero sobre todo son los años 30, de 1830 a 1840, los años de gran expansión del romanticismo en Europa, que coincide también, digamos, con los años de los primeros movimientos nacionalistas de tipo secesionista importantes en Europa. Movimientos como el movimiento nacionalista belga, el movimiento nacionalista polaco, que va a dar mucha guerra, digamos, a lo largo del siglo, y sobre todo el movimiento nacionalista griego, el nacionalismo griego, que está además muy vinculado, digamos, al romanticismo,
porque Lord Byron y otros muchos románticos pues aparecieron en Grecia, en las primeras brigadas internacionales de las que se tenga noticia, a montar follón. Ahí es la época en que Byron, según cuenta él, digamos, atravesó el Helesponto a nado. Yo no me lo creo, pero en fin, si lo dice, tendrá razón, pero en fin. Del 30 al 40, digamos, el nacionalismo emerge con fuerza, digamos, en Europa. Digamos, esos años entre el 30 y el 50 es lo que van a denominar después los historiadores la primavera de las naciones, o sea, las naciones o el despertar de las naciones. Se supone que las naciones estaban dormidas y que de repente se despiertan. Y por otra parte, digamos, es un nacionalismo todavía revolucionario. En España tiene poca fuerza. España tiene poca fuerza, ¿por qué? Digamos, porque España había salido de las guerras contra Napoleón y del periodo absolutista un poco hecho unos zorros. Y para acabar de arreglar la cosa, pues después de la muerte de Fernando VII, pues había habido una guerra de 7 años, es decir, la década de los años 30 había estado ocupada por la guerra carlista, etcétera, y la gente no había tenido, había románticos en España, pero había románticos que habían tomado contacto con el romanticismo fuera de España, en el exilio. Muchos de ellos eran la generación de los liberales, de los exilados liberales, del duque de Rivas, de Espronceda, etcétera, etcétera. Todos habían estado, digamos, fuera, escapando de Fernando VII, que quería, por supuesto, acabar con ellos. Y a su vuelta, digamos, ellos importan, digamos, ese nacionalismo revolucionario. Pero lo importan tardíamente. Y lo importan tardíamente como un romanticismo revolucionario español, muy vinculado, digamos, a un proyecto del liberalismo español. En el caso de las regiones como Cataluña o como el País Vasco, digamos, ese romanticismo no tiene apenas efecto. Tiene solamente en Cataluña, digamos, un cierto impacto en el mundo literario. En el mundo literario, a través de algunos cultivadores de la literatura en catalán, como Pablo Piferrer, como Rubió i Ors, etcétera, como los que inician ese movimiento que se llamará después la Renaixença. Acaba de aparecer este año un libro de Joan Lluís Marfani, que es un lingüista, historiador de la cultura catalán, un libro de este grosor más o menos, donde el tipo demuestra claramente que la Renaixença era un movimiento patriótico español en catalán. O sea, que ellos simplemente impostaban el nacionalismo romántico de los que escribían en castellano y lo reproducían en catalán, haciendo referencia, digamos, a la raíz española de Cataluña. En el caso del País Vasco, ni eso. En el caso del País Vasco había estado metido, digamos, de hocicoz en la primera guerra carlista, pero pasó hay un acontecimiento interesante en ese caso, que va a marcar la pauta de lo que será un poco el devenir del particularismo vasco en el 19. Hay un autor vasco-francés que se llamaba Augustin Chao, que escribe varios libros a lo largo de los años 30. El más importante de ellos se titula Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, dice Chao, en 1835. En ese libro y en otros, Chao sostiene una tesis importante, y es que el carlismo vasco en realidad es un nacionalismo disfrazado de legitimismo dinástico. Que realmente los vascos, los carlistas vascos, no quieren lo que quieren los carlistas castellanos, ni los carlistas gallegos, ni los carlistas catalanes. Que lo del rey les importa un rábano y que realmente es un pretexto para independizarse de España. Independizarse de España porque España es la reacción, porque España es el mundo fernandino, etc. Este hombre, que era, digamos, un curioso personaje vasco-francés, que había sido periodista y escritor en París, que estaba muy ligado al grupo de Charles Nodier, etc. Era en realidad un doble agente que estaba paid in both sides, como decía Oden. No estaba pagado por los carlistas y estaba pagado por los republicanos franceses, o por los franceses en general. Obviamente, digamos, a Francia en esos momentos le interesaba que el País Vasco fuese, digamos, un país independiente,
porque eso suponía tener un gran navío franco anclado en las costas de España para introducir contrabando. Y eso en la Francia de Louis-Philippe era una cosa que ya se estaba planteando bastantes empresarios franceses. Es la posibilidad de contar con, digamos, una zona, para llenar España de... propicia al contrabando. Cosa que, por otra parte, muchos vascos en esos momentos vivían de eso y vivieron mucho más en adelante en cuanto las aduanas se trasladaron, digamos, a la costa, desde los puertos del interior. Pero bueno, la tesis entonces de Shaw es que los vascos realmente son un pueblo ario, decía, una cosa curiosa, son un pueblo ario. Tenía un punto antisemita verdaderamente preocupante el amigo Shaw. Sí, luego dice, no son como ese rebaño de esclavos fugitivos, refiriéndose a los judíos y tal, ¿no? Los vascos son otra cosa y tal. Bueno, pero realmente el efecto que tuvo Shaw en el País Vasco, para empezar, escribía en francés. Escribía en un francés además muy retórico, en el francés de la generación alucinada de 1830, ¿no? Y realmente no se le hace mucho caso. Hay una respuesta de un escritor español liberal, Braulio Foz, que era un escritor aragonés, que escribe, digamos, una serie de folletos denunciando, digamos, el juego de... Me ha recordado mucho lo de Julian Assange estos días, la desinformación de Shaw en ese momento en España y en Europa. No había redes sociales. No había redes sociales, pero en fin, el tipo hacía lo que podía, ¿no? Era un personaje complejo el amigo Shaw, pero en fin, no tiene efecto en los vascos, pero sí en los escritores vascos. Los escritores vascos de España y alguno del País Vasco francés, además del propio Shaw, comienzan entonces a escribir un tipo de literatura más o menos inspirada en los mitos que el propio Shaw crea, y crea prácticamente casi todos los mitos vascos. Nadie se había preocupado de recoger mitología vasca popular, ni mucho menos. Shaw había oído cosas, le había oído campanas, y en total con eso compone una mitología para ir tirando. Esto no es algo privativo del País Vasco, es decir, en otras partes de Europa donde existen estos llamados pueblos sin historia, o estos pueblos, estos detritos de pueblos que llamaba Engels con mucha más con mucho más énfasis, pues estos pueblos que no habían tenido nadie que se ocupase de su pasado, ni de sus leyendas, ni de su folclore, pues se dedicaron a inventar cosas. El patrón más o menos es el de los escoceses, que ya en el siglo XVIII pues inventan toda una épica, la épica de Ossian. Hay un maestro de escuela escocés, James Macpherson, que un día aparece por ahí diciendo que en fin, que ha encontrado unos pergaminos metidos como los de Qumran, ¿no? Sí, sí. Unos pergaminos metidos en una cueva, y que esos contienen las reliquias de la poesía épica de los caledonios, de un primitivo pueblo escocés, ¿no? Anterior al cristianismo. Y entonces, bueno, publica esos poemas de Ossian, diciendo que son traducciones de los poemas que ha encontrado, que se difunden en toda Europa y que además tienen un papel importante en la difusión de la sensibilidad romántica, ¿no? Bueno, pues también en el País Vasco se comienzan a hacer también estos falsos poemas épicos, ¿no? El Cantar de Altaviscar, que es sobre la victoria de los vascos sobre Carlomagno en Roncesvalles, en fin, un montón de cosas de este tipo, que eso sí va creando, digamos, una cierta sensibilidad romántica de masas. Empiezan ya a intervenir, digamos, los versolaris, como unos mediadores entre los que escribían esos poemas en francés o en castellano o en español, y el pueblo que no sabía, que el pueblo campesino que no sabía español ni francés, pero que oía los versolaris y le empezaban a sonar esas cosas, ¿no? Los cántabros, los vasco-cántabros que vencieron a Augusto, todo este tipo de cosas. Bien. Y, por tanto, digamos, ese romanticismo de masas, ese romanticismo banal empieza a funcionar. En Cataluña no pasa nada parecido, o sea, realmente no se inventan ningún poema épico apócrifo ni cosas de estas. Bien.
El romanticismo también tiene después otros dos aspectos importantes. Por una parte, crea la noción del pueblo, digamos, como una especie de sujeto histórico que viene de la prehistoria y que, bueno, se proyecta en el tiempo hacia adelante, hacia la eternidad. Tiene un destino en lo eterno, cada pueblo. De hecho, esa idea del pueblo eterno la adoptarán en España los federalistas españoles, el propio Pi Margall, que es un poco la gran figura del federalismo español, dirá que los pueblos son eternos frente a las naciones, que son históricas. Es decir, un mismo pueblo puede pertenecer a distintas naciones históricas según los federalistas, de lo que hablaremos enseguida. Y luego, otro aspecto importante del romanticismo es la importancia que concede a las lenguas vernáculas y al folclore. Es decir, ¿por qué? Digamos, porque el pueblo no escribe. El pueblo, fundamentalmente, es el pueblo campesino. El pueblo campesino lo que hace es hablar las lenguas de los campesinos, hablar las lenguas vernáculas y contarse unos a otros, digamos, cuentecillos, tradiciones, etcétera, etcétera. Un poco el ejemplo más logrado del filólogo romántico pues es Jacob Grimm, ¿no? Jacob Grimm, que es uno de los dos hermanos Grimm, que al mismo tiempo de ser, digamos, un gran filólogo alemán y de ocuparse de la lengua alemana, pues con su hermano recopila los cuentos de la infancia y el hogar, los Märchen, estos cuentos de antes. Y tiene imitadores en todo el mundo. Mira hizo su tesis sobre Vuk Karadžić, que era un amigo de Jacob Grimm, que se dedicó a inventarse a los serbios, inventarse la nación serbia, los campesinos serbios, reformó la lengua serbia, la ortografía serbia, y además hizo recopilaciones como Grimm de cuentos serbios. Bueno, eso aparece en todas partes. En todas partes empiezan a aparecer, digamos, estos filólogos románticos que empiezan a especular sobre el origen de las respectivas lenguas, etc. Pero todo esto queda, digamos, en una cosa muy difusa y todavía no tiene manifestaciones políticas, en principio, como digo, hasta el sexenio. Otros factores que influyen. En primer lugar, digamos, el positivismo. El positivismo es una filosofía que parte de las ciencias naturales y de los métodos de las ciencias naturales y que cree que los únicos criterios de verificación o de verdad de cualquier tipo de proposición son criterios en el fondo experimentales. O sea, solamente las ciencias de la naturaleza, que tienen un enorme desarrollo, digamos, en el 19, digamos, son capaces de darnos unos criterios firmes de verdad, o sea, a través de la experimentación, de los experimentos. Bien, esto de alguna forma lo que propicia es que la biología se convierta un poco en la ciencia central del 19. ¿Por qué? Pues porque la biología tiene un desarrollo espectacular, digamos, con los protoevolucionistas como Haeckel, después con Darwin, etc., de tal forma que el modelo de la biología se empieza a aplicar en otros muchos campos. Se empieza a aplicar en el campo de la lingüística. La lingüística, las lenguas empiezan a verse, digamos, como organismos que crecen, se desarrollan, etcétera, etcétera, como los organismos vivos, y los pueblos también. Los pueblos son como un organismo vivo que crece, tiene su infancia, su madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El positivismo va a tener, digamos, una importancia enorme en la aparición también ya en el último cuarto de siglo de las ciencias humanas, de las ciencias humanas como la antropología, como la etnología, como la etnografía, que van a tener una vinculación muy directa con el desarrollo de los nacionalismos. Y sobre todo, digamos, a través de la biología se introducen en el lenguaje político conceptos como el de raza. De raza, que es un concepto importante para comprender los orígenes de los nacionalismos. También en el caso de España no se le hace demasiado caso a este concepto de raza. Los españoles estaban convencidos, hasta que Unamuno lo desmiente de alguna forma, pero Unamuno era vasco y tampoco le hacen mucho caso en ese sentido. Los vascos somos una mezcla de lo peor de Europa, era lo que decía a nivel en el año 98, en un debate que tiene con Unamuno, el defensor de Granada, diciendo, hombre, por aquí vienen los visigodos, que era lo más impresentable que había, pero antes los cartagineses, los romanos. Entonces Unamuno decía, desengáñese, esto es un bloque
La cepa española o la raza española es como un bloque de granito berroqueño y las invasiones solamente arañan la superficie. O sea que aquí no había habido demasiado movimiento de poblaciones, pero los españoles creían otra cosa diferente, salvo los catalanes, los vascos y los gallegos, obviamente. Sobre todo los vascos. Los vascos ahí sí son un modelo clarísimo. ¿Por qué? Porque durante el antiguo régimen habían alardeado de ser el pueblo más limpio de sangre de Europa. Esto sí venía del antiguo régimen, venía desde el siglo XVI, es decir, el siglo en que se inventan los vascos, claramente, y en el siglo XVI ellos ya proclaman claramente que el hecho de haber mantenido una de las lenguas babélicas, una de las lenguas que comenzó a hablarse junto a la Torre de Babel, en la división de las lenguas en la llanura de Senar, demostraba que jamás habían sido contaminados por ningún pueblo del exterior. Ellos lo decían con una fórmula curiosa de ni con godos, ni con judíos, ni con moros en general. No hemos tenido contacto con ningún pueblo, entonces esto nos ha permitido mantenernos, digamos, incólumes en nuestra pureza, no decían racial, evidentemente, pero en nuestra pureza de sangre. Es un caso raro el de los vascos, porque es el único caso en España donde la pureza de sangre sirve también como argumento a favor de una hidalguía colectiva, cosa que en España pues no se llevaba. Es decir, uno podía venir de casta de moros o de judíos y ser noble, porque la nobleza era una concesión real, en definitiva. Pero, digamos, los vascos no argumentan que ellos tienen una nobleza superior a cualquier noble español, incluso al rey, por el hecho de ser descendientes de los primeros pobladores de España, es decir, del nieto de Noé, un hijo de Jafet, Tubal, que llega hablando vasco aquí, en la península, inmediatamente después del final terrible de la Torre de Babel. Bien, ¿qué pasa en el sexenio? En el sexenio empiezan a actuar tras dos fuerzas importantes. Hasta hemos visto lo del positivismo y el romanticismo, que además dice, pues es que el romanticismo se opone al positivismo. No, realmente se empasta muy bien, digamos, el romanticismo con el romanticismo. Sí, no le crea demasiados problemas a los románticos. Realmente, no, después ha venido el tópico, que es que los románticos eran muy antipositivistas y tal, pero no. O sea, realmente Saint-Simon y Juan Tan, toda esta gente eran románticos, tan románticos como demás. Dos fuerzas políticas importantes en la aparición de los nacionalismos secesionistas. En primer lugar, el carlismo. El carlismo es un movimiento absolutista de su origen, es una defensa del antiguo régimen frente al liberalismo, una defensa de la alianza del trono y del altar, y por tanto está en contra de la soberanía nacional. La soberanía pertenece al rey y se transmite a través de la dinastía legítima. Y, por supuesto, son furiosamente antiliberales, hacen 3 guerras en el 19, digamos, contra el liberalismo, de 1833 al 39, la segunda en 1848 y la tercera entre 1872 y 1875, básicamente. Bien. Y también contra el liberalismo. Y también contra el liberalismo, es decir, contra todo lo que huela a liberal, y por supuesto en 1936, también al 39, también se vuelven a levantar los carlistas, porque en ese sentido son una gente con muchos redaños, aguanta mucho, y bueno, entonces lucharon nuestros padres, lucharemos nosotros también, como dice el himno carlista, Gloria Mendi, ¿no? Y se van levantando sucesivamente, etcétera. Bien, el carlismo va levantándose, como digo, contra el liberalismo, y va siendo derrotado sistemáticamente en todas las guerras que emprende. También pasa esto en la guerra que desarrollan en el sexenio, entre el año 72 y el año 75, contra la República, la Primera República Española, contra los sucesivos gobiernos liberales, contra Amadeo de Saboya. Cuando llega Amadeo de Saboya a España, que lo trae Prim, entonces Carlos VII de Borbón y Austria de Este, que estaba ahí tranquilo en su ducado de Parma, llega, digamos, a España, llega a Valcarlos y lanza su primera proclama, donde termina diciendo, como decía Baroja, que era muy malo, decía, «Abagó el extranjero», por Amadeo de Saboya, ¿no? Pero, bien, entonces, son derrotados, y después de la derrota del carlismo, hay una especie de hundimiento, de presión general de toda la gente que le había apoyado, y el carlismo era un movimiento con raíces muy extensas y muy profundas, tanto en Cataluña
como en el País Vasco, en la Cataluña rural como en el País Vasco, también en Galicia. O sea, ustedes recordarán, si han leído alguno de las comedias bárbaras de Valle Inclán o los libros de Valle Inclán sobre la guerra carlista, las novelas que se refieren mucho al carlismo gallego. Bien, pero sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Entonces pasa una cosa muy curiosa, digamos, en Cataluña o en los países de lengua catalana. Digamos, también en Valencia fue fuerte el carlismo, con Cabrera, en la Primera Guerra, etcétera, etcétera. Don Carlos se enamora de una bailarina húngara y deja a su señora y a los niños abandonados en el Palacio de Loredán, y él se va con la bailarina húngara a París y no quiere saber nada de los carlistas, con lo cual hay una especie de bronca interna dentro del carlismo derrotado terrible que pasa con el rey, y al final un sector del carlismo, digamos el más fundamentalista, dice: no, se acabó el rey, esta historia, el único rey que tenemos es el Sagrado Corazón de Jesús y se acabó el rey, hemos estado, digamos, este es un fantoche. Y entonces crean lo que se llamó el Partido Integrista. Entonces, la escisión de 1888, hay un sector importante del carlismo que rompe con la dinastía carlista, no busca un pretendiente nuevo, simplemente dice: lo fundamental ya es la defensa de la religión, que España vuelva a ser católica, que haya una política católica, etc. Y toman como lema Dios y patria. Dios y patria, quitan al rey. Es un problema serio desde el punto de vista de la construcción de la imaginación tradicionalista o carlista, porque en el carlismo, como buen movimiento de raíz antañona y medieval, etcétera, el rey y la patria son la misma cosa. No existe otra patria imaginable que los compromisos que uno mismo y la familia de uno han contraído con la dinastía legítima. Si se quita el rey, los integristas empiezan a no saber qué es la patria exactamente. ¿La patria es España? No, pues porque España se ha vuelto liberal, no puede ser la patria. Cuando España era católica, digamos, entonces la patria, obviamente, pero en estos momentos los católicos no podemos tener a España como patria, es un poco el argumento de los integristas. Entonces empiezan a buscar algo que sustituya a la patria. En el País Vasco utilizan un nuevo lema que se pone de moda en esos años 80, que es Dios y fueros. Dios y fueros. Los fueros se los habían quitado, digamos, que se los habían quitado relativo. Es decir, Cánovas les había quitado los fueros en el año 76, pero les había dado un concierto económico en el 78 que era una forma de devolverles los fueros de una forma un poco bajo manga, ¿no? Pero que eran los fueros además que les interesaban en esos momentos a las élites vascas. Hay un caso en Cataluña que es importante también para que se vea cómo el integrismo también tiene, digamos, un impacto fuerte en Cataluña en esa época. Y hay un personaje en la Barcelona y en la Mallorca de los años 80, que es además un coetáneo estricto de Sabino Arana, había nacido el mismo año. Es un canónigo de Mallorca que se llamaba Mosén Antoni Alcover. Era hijo de unos masoveros y unos campesinos carlistas de Manacor. Y este hombre empieza a desarrollar desde el integrismo una idea muy semejante a la de Sabino Arana. Es decir, hay que buscar una especie de sustitución de esta patria antigua de los carlistas que ya no nos sirve. Como los fueros no significaban gran cosa ni en Baleares ni en Cataluña, se habían perdido con Felipe V, etc., él se impone o se autoimpone un lema que es muy curioso porque es paralelo al que Sabino Arana se impone en esos años, pero tiene una pequeña diferencia. El lema que Mosén Alcover se impone a sí mismo es Déu y la lengua vella, Dios y la vieja lengua. O sea, nuestra única patria es la lengua. Y entonces ahí empieza a emerger también una especie de proyecto particularista, radical o nacionalista, que no llega al secesionismo, como en el caso de Sabino Arana, pero que se le parece. Que se le parece mucho. Sabino Arana se autoimpone a sí mismo un lema por esas fechas, que es
vasco es Yangoiko Ata la Guisarra, Dios y las leyes viejas, que es simplemente, digamos, una traducción un poco embellecida y un poco poética del Dios y fueros de los integristas, ¿no? Bien, el integrismo prepara, digamos, el camino a los nacionalismos secesionistas. El propio Sabino Arana, que era hijo de carlista, era hijo de un carlista y un armador carlista muy comprometido, digamos, económicamente con la sublevación del 72, etc. Él dice que si fuera español él sería integrista, pero como no es, pues es separatista, ¿no? Pero claro, todas sus simpatías están con el integrismo, porque realmente Sabino Arana es un producto del integrismo. Luego está el federalismo. El federalismo es importante también, ¿por qué? Pues el federalismo no tiene que ver con el carlismo, tiene que ver un poquito con el anarquismo. El anarquismo también tiene esta tentación federalista que consiste en desmontar la sociedad. Es en ese sentido, es la antítesis del carlismo. El carlismo quiere agarrarse, digamos, a las viejas instituciones, mantenerlas, todas estas instituciones que están muriendo con el liberalismo. Mientras que para los federalistas esa no es la cuestión. La cuestión es desmontar el país, desmontar la nación, hasta, digamos, sus componentes primigenios, que son estos pueblos de los que hablaba Bosimpera, que era un federalista con un poco de retraso. Es decir, ir hacia las comunidades naturales que ya anteriores a la existencia misma del Estado. Esas comunidades naturales después, aliándose entre sí a través de lo que los federalistas llamaban desde Pi Margall los pactos sinalagmáticos y bilaterales, una cosa rarísima, digamos, reconstruirían una nación sobre una base federal, sobre una base de alianzas y de acuerdos entre comunidades naturales distintas. Entonces, obviamente, es lo que Bosimpera en el 37 dice: España es absolutamente postiza. Los federalistas dicen que España es una invención de los reyes para mantener, digamos, oprimidas a las poblaciones, etc. Bien, los federalistas pierden también su oportunidad en el sexenio. Según Josep Pla, que es era un escritor catalán estupendo, un poco atrabiliario el tipo, pero gracioso, digamos, en ocasiones, dice: la Primera República durante el sexenio fracasa porque se encomienda a federalistas catalanes, que no solamente eran catalanes, sino además federalistas. Y además de catalanes y federalistas eran del Ampurdán. Eso ya está llena de dropols, decía, está llena de gente primitiva y que no sabe más que montar bronca. El argumento de Pla es que el Ampurdán había sido, dentro de Cataluña, que había sido una comarca durante el 19 absolutamente violenta y caótica, lo más violento y caótico de España era el Ampurdán. Entonces, que con gente como Estanislao Figueras o como Pi Margall, que venían del Ampurdán, digamos, aquello no podía tener buena solución. Bien, pierden por tanto pierden la guerra. Hay un levantamiento cantonalista y un levantamiento federalista en plena república contra el presidente de la república, que era federalista y que era un poco la cabeza de los federalistas. O sea, la bronca es una bronca absolutamente espectacular, ¿no? El cantón de Cartagena, el cantón de Alcoy, en fin, entonces se levantan declaran la guerra al Estado y a la república, y bueno, pues ese bombardeo de Cartagena por la flota y estas historias tan interesantes. Los federalistas quedan, por supuesto, derrotados y fuera del sistema. En la Restauración quedan fuera del sistema y quedan en una situación parecida a la de los carlistas. Jaume Vicens Vives era un historiador catalán importante del siglo pasado y bastante lúcido. Y esto es muy curioso. Si en España se traza una diagonal desde el norte desde el sur de Galicia hasta el norte de Valencia, hasta el sur de Castellón, al norte queda la España que se dedica a montar guerras civiles y al sur de la España que intenta montar revoluciones, ¿no? Esto habría sido, digamos, la constante del siglo XIX. O sea, federalistas en el sur, federalistas y anarquistas, ¿no? Lo que Engels en aquel artículo suyo sobre España llamó los bakuниnistas en acción, los federalistas y anarquistas que se alzan en armas contra la República, y al norte los carlistas. Bueno, los federalistas van a evolucionar, digamos, un sector de los federalistas catalanes y de los federalistas vascos hacia el nacionalismo.
En el caso de Cataluña se conoce bastante bien porque realmente el primer texto claramente nacionalista lo escribe un federalista. Lo escribe Valentí Almiral, que es un antiguo federalista. No lo escriben los carlistas catalanes, no lo escribe Torras y Valles, no lo escribe los integristas, lo escribe un federalista pasado de rosca. Un federalista que dice, bueno, con España no se puede ir a ninguna parte, separémonos. Separémonos, no, digamos, avancemos hacia la constitución de una entidad política catalana, un poco en el sentido federalista. Y en Bilbao, durante esa misma época, aparece un grupo muy curioso que se llaman los 100 separatistas. Los 100 separatistas es un grupo cuya existencia había quedado un poco oscurecida hasta que aparecieron las memorias de un exilado republicano que las escribe en Caracas en el año 45, uno que se llamaba Luis Aranguren, había sido un abogado tío de José Luis López Aranguren, y que había sido secretario de Horacio Echevarrieta, de uno de los grandes próceres republicanos de comienzos del siglo XX. Este cuenta, digamos, simplemente que en Bilbao un grupo de los federalistas bilbaínos, que había participado en la guerra contra los carlistas y esto, que empiezan a agruparse y a hacer planes para montar un movimiento insurreccional en el País Vasco. Como eran pocos, y además estas cosas los vascos no se las toman demasiado en serio, como hemos visto, digamos, los movimientos insurreccionales de los nacionalistas vascos siempre han quedado un poco en agua de borrajas, pero en fin, deciden unirse con el grupo de los carlistas descontentos, que es el grupo de Sabino Arana. Entonces, Sabino Arana y los 100 separatistas estos, entre los que hay nombres muy curiosos, por ejemplo, está Unamuno, entre los 100 separatistas. Está el padre de José María de Arelza, Enrique Arelza. Está un montón de gente, que después está Pío Baroja y su padre, que vienen de San Sebastián, digamos, a estas tenidas de los 100 separatistas, ¿no? Y deciden crear un partido separatista vasco, pero entonces empiezan los problemas, digamos, porque los amigos de Sabino Arana, antiguos carlistas, quieren rezar el rosario antes de empezar las reuniones, y los federalistas son anticlericales y dicen que no, que por ahí no pasa. Entonces, con lo cual se quedan fuera los 100 separatistas estos, salvo un par de ellos que entran en el partido de Arana por posibilismo y que después se irán. Pero de todas formas, digamos que estos pequeños partidos federalistas van evolucionando también hacia el nacionalismo. Esto tendrá importancia en la República. En la República, lo que queda de los federalistas vascos, montan un pequeño partido nacionalista que se llama Acción Nacionalista Vasca, un pequeño partido que no llega a tener representación parlamentaria en ningún momento, pero sí concejales y tenientes de alcalde incluso en Bilbao en esa época. Y llega a tener incluso un ministro en la República, que era por cierto tío abuelo mío, Tomás Bilbao, un arquitecto bilbaíno, que en el 38, digamos, entra en el gobierno de Negrín y muere en México después, en el año 54. Pero bueno, digamos, estos federalistas evolucionan tanto en Cataluña como en el País Vasco hacia el nacionalismo. Las raíces, por ejemplo, de Companys y de los pequeños partidos republicanos federalistas catalanes son los mismos y acaban todos prácticamente pues, en el ámbito del Estat català y en el ámbito del catalanismo federalista. No se nos olvide que bueno, en el 34, digamos, la Generalitat proclama digamos, el Estado catalán, lo hace dentro de la República Federal Española, que no existía. No había República Federal Española, pero ellos obviamente proclaman, digamos, una especie de federalismo radical. Bien, por tanto el federalismo como, por cierto, este federalismo de Acción Nacionalista Vasca evoluciona después de una forma muy curiosa hasta llegar a ETA. ETA la funda, digamos, un hijo de uno de los fundadores de Acción Nacionalista Vasca, de Nicolás Madariaga, Julen Madariaga. Y el lema que imponen, digamos, a ETA desde el principio es el lema Patria o Libertad, que era el lema de los insurrectos cubanos y de los insurrectos filipinos que habían adoptado también los federalistas españoles desde el sexenio de Merata. Entonces Patria o Libertad se convierte en Euskadi Askatasuna, en el caso de ETA.
queda un último factor que yo creo que es importante. Bueno, quedan dos factores más. Uno es la influencia americana, obviamente, la influencia de las repúblicas americanas. La influencia de las repúblicas americanas ya prácticamente para el sexenio, digamos, casi todas ellas eran independientes, con la excepción de Puerto Rico y Cuba. Pero la guerra comienza muy pronto después del sexenio, es una guerra larga, la de Cuba, y la simpatía de los federalistas, digamos, hacia los cubanos es evidente, hacia los cubanos y hacia los filipinos. Una simpatía vehiculada muchas veces a través de la masonería. O sea, la masonería española tiene una relación muy grande con la masonería borinque, con la masonería de los puertorriqueños y de los cubanos. Y bueno, de hecho, tanto Cuba como Filipinas, pero fundamentalmente Cuba, son un ejemplo que ya agitan claramente, digamos, los primeros nacionalistas. Sabino Arana cuando se hace el retrato o la orla para el primer Bachoqui de Bilbao, es decir, para el primer grupo nacionalista bilbaíno, cuando nace el PNV, la primera hora del PNV es Sabino Arana en medio, rodeado de 12 apóstoles, es Jesús con 12 apóstoles, siempre el esquema es crístico, es lo mismo. Sabino Arana está en medio de la orla con una boina y vestido, digamos, como un aldeano endomingado, pero alrededor suyo hay tíos con hippie japa y fumando puros. Y digo, bueno, ¿esto qué pinta con un tipo con hippie japa y fumando puros? Está, digamos, apoyando icónicamente, digamos, a la Revolución Cubana. Y hay un tipo que está vestido de mambí, totalmente. Don Ramón Menchaca, que está vestido de blanco, con una bandera cubana en la mano, un fusil en la otra y un sombrero de guano. Un sombrero de guano, una bandera y una guayabera, y eso para bailar. O sea, está cubanito total. En Cataluña, donde la relación con Cuba era mucho más intensa, digamos, a través de la migración, sobra decir que, digamos, la influencia del insurreccionalismo cubano y de Martí es mucho más fuerte. Martí era descendiente de catalanes, obviamente, el nieto de catalanes, o sea que no había en ese sentido de discusión. La estelada, como sabéis, bueno, pues es una copia local de la bandera cubana, ¿no? Es decir, y sobre todo las canciones de esa época y el folclore de los nacionalismos toman muchas canciones de insurrectos cubanos y las adaptan, digamos, en el caso de Cataluña hay muchas, en el caso del País Vasco menos, pero y bueno, y el último factor que es importante para entender los orígenes de los separatismos es la industrialización. El hecho, no es casual, digamos, que los primeros nacionalismos aparezcan en dos regiones donde, aparte de existir unas lenguas que no son castellano, son regiones industriales. En Galicia no aparece nada parecido. Se queda una cosa federalista, galleguista, una especie de sensación de agravio general, de terra sogallada, etcétera. Pero todo parece una simple imitación de tono muy menor a lo que se está haciendo, digamos, en el País Vasco y en Cataluña, sin pasarse nunca de la raya. Se llega a hablar incluso de una raza catalana, de una raza gallega, pero nadie se la toma en serio. Digamos, el inventor de la raza gallega es un señor que se llama Manuel Murguía, hijo de una cocinera vasca y de un señorito que no sabe quién era, porque, digamos, tiene el apellido de su madre, el padre no aparece por ninguna parte, y en fin, Manuel Murguía, que se casa con Rosalía de Castro, es el primer teórico de lo que más se acerca al nacionalismo gallego, un galleguismo curioso. Y él inventa la especie de la raza gallega. Los gallegos son todos altos, rubios y de ojos azules, porque son celtas, como Vercingetorix y esta gente, ¿no? Bueno, él medía 1,50, tenía el pelo crespo, era muy morenito, y entonces, dándose cuenta de que realmente, digamos, hay un fallo cognitivo, digamos, en todo este planteamiento, dice, bueno, todavía quedan en Galicia restos de una antigua raza precéltica, que son pequeños, morenos y de pelo crespo, pero les da mucha vergüenza salir de casa, y se puede ver alguna noche cruzando, digamos, vergonzosamente las lameiras bajo la niebla, ¿no? Estas cosas. Bueno, la industrialización es importante, ¿por qué? Porque la industrialización pone patas arriba todo lo que es la economía tradicional y el mundo de la sociedad tradicional. En el caso de Cataluña, pues una industria textil de empresas, digamos, familiares, que tenía, digamos, una relación muy directa con la protoindustria
que venía del antiguo régimen y que a pesar de todo tiene una cierta relación orgánica, ¿no? Es decir, un crecimiento que podía decir, no armónico, pero sí una cierta organicidad social. En el caso del País Vasco no. En el caso del País Vasco, digamos, la industrialización sigue inmediatamente a la abolición de los fueros, que impedía la extracción de mineral, o la extracción de mineral, digamos, en cantidades excesivas. Y comienza, digamos, una explotación intensiva de las minas de hierro, se crean las siderurgias, etcétera. Todo esto, en el caso de Vizcaya, que es donde nace el nacionalismo vasco, pone el paisaje patas arriba y la sociedad tradicional empieza, digamos, a acusar muy fuertemente, digamos, la aparición de un nuevo tipo de sociedad. Un nuevo tipo de sociedad donde, digamos, aparecen los obreros, aparecen los mineros, la expresión del socialismo vasco en sus orígenes es una expresión, yo no diría que violenta, aunque hay enfrentamientos, digamos, con la policía. No es lo que pasa en Cataluña con el anarquismo, donde hay terrorismo anarquista desde el primer momento, no en el País Vasco, pero en el País Vasco sí hay, digamos, una especie de violencia callejera, no caleborroca exactamente, pero sí hay bronca en la calle continuamente, y bronca que llega a las ciudades, que llega a Bilbao, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, a los dueños de las minas, a los empresarios mineros, etcétera, la existencia del nacionalismo vasco, hombre, le supone un cierto alivio. ¿Por qué? Porque es la movilización de parte de la sociedad, digamos, anterior o tradicional contra el movimiento obrero. Lo que hacen los empresarios es enfrentar a los nacionalistas con los socialistas. Entonces, el nacionalismo vasco, a partir de ahí, desarrolla, como el catalán, digamos, una fuerte xenofobia, mucho más marcada en el caso del nacionalismo vasco. Aunque en el mundo del nacionalismo catalán también, dicen los catalanes, no, nunca hemos sido racistas, ¿no? Y yo era de Pujol hace tiempo me decía, no, es que para nosotros catalanes todo el que viene a Cataluña ingresa en Cataluña y entra en el espacio catalán. Dice, bueno, ahora sí, pero en sus orígenes no. El doctor Robert se inventó una cosa de la raza catalana. Hay que tener en cuenta que todo eso de la raza pues es una tontería, ¿no? Pero el fin de siglo está lleno de proyectos de razas distintas, ¿eh? Una raza portuguesa, la raza portuguesa se hablaba todavía en la época del salazarismo, ¿no? Por supuesto la raza vasca, que no la inventa Sabino Arana. La raza vasca se la inventa, digamos, un primo de Unamuno, que era catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, se llama Telesforo Aranzadi Unamuno, que era una cosa como Murguía, también medía 1,50 aproximadamente, además era zambo, terriblemente zambo, un gnomo, se inventa lo de la raza vasca, pero empieza a medir cráneos, a hacer cosas, hipótesis sobre la antropología física de los vascos y estas cosas. Y Sabino Arana, que era un ignaro totalmente en este sentido y además muy vaguete, él mismo confesaba que solamente había leído 5 libros en su vida y no sabía si completos, aunque escribía muchas páginas, escribía más que el tostado el tío, pero leer había leído muy poco, entonces se agarraba únicamente a esa especie de definición un poco hasta de que la raza estaban los apellidos vascos demuestran que los 8 apellidos vascos, Sabino Arana, los vascos auténticos eran los que tenían los primeros 64 apellidos vascos. Lo peor del caso es que Unamuno, cuando se tiene que meter con Sabino Arana, dice, yo tengo 64 apellidos vascos. Who cares? ¿A quién le importa? ¿No? Realmente. Unamuno definía su propia identidad vasca en los términos en que Sabino Arana proponía que había que definirla, ¿no? Todo esto crea una confusión enorme, ¿no? Y es una confusión que yo creo que afecta, digamos, también al nacionalismo español de la época, del cual un poco pues pagamos las consecuencias. Pero pues para el nacionalismo español los catalanes no es que importen mucho, pero dentro de la imaginación nacionalista, como los vascos representan la España primitiva, la España de Babel y la España babélica y Túbal y la España de la noche de los tiempos, y como el euskera es el protoespañol y estas cosas, ¿no? Pues entonces se despistan mucho con estas cosas y siempre existe la sospecha de que puede tener alguna razón o algún motivo, digamos, la reivindicación de una identidad vasca suprahistórica, ¿no? Y con unos derechos. Y yo creo que con esto
No sé si... Yo tenía una pregunta. Yo creo que hay un tema que es el tema económico del liberalismo, provocado por el liberalismo. El liberalismo es fundamentalmente librecambista. Sí. Y a los industriales o protoindustriales no les interesaba para nada el libre cambio, porque tenían te ponían unos aranceles enormes a los productos. El caso de los textiles es claro, es decir, me parece que se valoraba como en 6 veces más caro en Andalucía un tejido que un tejido belga. Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Y todo esto generaba además un elemento que hace que de la misma forma que el carlismo, determinadas clases privilegiadas, entre otras la Iglesia, y las clases privilegiadas que ven mejorado su sistema, se alían, pues también se alían estos protoindustriales, es decir, independientemente de esto, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues, ocurren muchas cosas, es decir, ¿no? El liberalismo se ve obligado para paliar el déficit de la hacienda pública a hacer la desamortización, que provoca todavía mayor problema con la Iglesia, ¿no? Incluso a la desamortización de los pueblos, que genera unos jornaleros ya, elimina el problema del pequeño agricultor y lo transforma en jornalero. Entonces hay unos cambios profundos en España. Hay que pensar que los cambios económicos profundos en España y el hecho de que las masas, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril, que tiene lugar desde el bienio liberal de 54-56, genera el plan que tiene un enorme ímpetu, vamos, es decir, el propio tema de la capital de los Rothschild. Claro, los Rothschild y los Pereira, sí, y todos los franceses, toda la banca francesa, es decir, Galdós decía: bienvenido el oro protestante y judío, sí, para que han logrado horadar estas montañas de la patria para que el ferrocarril... sí. Los carlistas se dedicaban a volar ferrocarriles. Exactamente, claro. No, pero quiero decir que ahí hay un interés que de pronto estos protoindustriales se alían con las clases privilegiadas. Y explica por qué, en gran parte, el carlismo, las dos fuentes del carlismo, el País Vasco desde luego, es decir, clarísimamente, y la otra es Cataluña, que son dos bases protoindustriales, ni siquiera podríamos decir que... Ahí no estoy de acuerdo. Voy a ver si puedo explicarlo muy rápidamente. A mí hace tiempo, sobre lo que he contado antes de Elías Díaz me decía, no, es que Sabino Arana fue a Barcelona y se contamina el nacionalismo catalán en las clases de Duran i Bas sobre el derecho histórico, ¿no?, de Fonsabini. Pues no, porque no iba a clase. Sabino Arana fue a Barcelona como los señoritos bilbaínos iban entonces, íbamos a cualquier universidad con el pretexto de ir a estudiar, se pegaban la gran vida y volvían a casa y íbamos a seguir viviendo de las rentas. Sabino Arana no se examinó de ninguna asignatura, no nos consta. Lo único que hizo Sabino Arana en Cataluña era repartir, y eso sí lo sabemos porque él mismo lo cuenta, repartir un librito del padre Sardá y Salván que decía El liberalismo es pecado. Sí. Es uno de los bestsellers de la época. Liberalismo es pecado, de Sardá y Salván, que era un carlista, no era integrista el padre Sardá y Salván. Y después fue a recibir los restos en el año 88 va a recibir los restos que mandaban de Conchinchina de un mártir vizcaíno que había estado en la expedición de O'Donnell del 56 a Vietnam, y lo habían decapitado ahí junto con varios dominicos españoles más. El Beato Valentín de Berriochoa, que era para mí todavía Beato Valentín de Berriochoa, San Valentín de Berriochoa, es uno de los canonizados por Wojtyla. Carlista, por cierto. El Beato Valentín de Berriochoa escribía cartas a su madre diciendo: han entrado ya los nuestros en Madrid y tal, estas cosas, ¿no? Pero bueno, desde el seminario de Logroño, el noviciado dominico de Logroño.
Vamos a ver, el problema es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente los industriales catalanes son proteccionistas como los industriales vascos. Pero los industriales vascos no son nacionalistas. En ningún momento los industriales vascos, estamos hablando de la gran industria vasca, son nacionales porque son proteccionistas y por tanto quieren el mercado español. A los dos les interesa el mercado. Sí, pero con una diferencia. Los industriales catalanes apoyan el catalanismo inicial, esa especie de nacionalismo morigerado, no secesionista en absoluto, para apoderarse primero de la hegemonía política a través de sus representantes en Cataluña y después dar el salto a Madrid, imperializar Madrid. Que es una cosa que a los industriales vascos no les interesa en absoluto, aunque Unamuno se lo dice. Lo que hay que hacer, digamos, es imperializar España y tratar a los madrileños como beduinos, y a los andaluces ni te digo, ¿no? Nadie le hace caso porque además estaba como una cabra, Unamuno, como era evidente, y por supuesto no tiene... Pero vamos a ver, el nacionalismo se alía, en el caso del País Vasco, con los librecambistas, es decir, con los navieros. Con Ramón de la Sota. ¿Pero cuándo? Cuando empieza a ser, digamos, un nacionalismo secesionista. Ya después la restauración. Vamos a ver, Sabino Arana estaba como un cencerro, y esto es una cosa que todo el mundo lo sabe, y ya ni siquiera, digamos, los nacionalistas citan a Sabino Arana. No hay nada en la inmensa cantidad de páginas que escribió que sea aprovechable. Le han hecho, digamos, una estatua en el centro de Bilbao, ahí frente a Sabin Echea, que es la sede del Partido Nacionalista Vasco. Es un icono, pero nada más que un icono. Es un icono privado de palabra, porque bueno, las obras de Sabino Arana es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Es una bronca continua con los obispos, que si la Virgen de Begoña era la patrona de Bilbao, pero no de Vizcaya, o de Vizcaya, pero no de Bilbao, unas cosas absolutamente abstrusas, terribles y poco aprovechables. El que realmente monta el nacionalismo vasco, digamos, como una fuerza electoral importante y le mete dinero fundamentalmente, es Ramón de la Sota. Ramón de la Sota, que era el naviero más importante de Bilbao. Estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX. Estamos hablando del 95 al 98. Es decir, Sota compra el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco en el 95 había nacido 4 años antes, pero no era nada. Era un pequeño casino. Entonces, ¿qué pasa en el 95? En el 95, digamos, los canovistas imponen unos aranceles fuertísimos en las Cortes en Madrid, se aprueban y entonces Sota, digamos, cuya fortuna dependía, digamos, de los fletes y de la posibilidad de comerciar con Inglaterra, necesita, digamos, una plataforma política para luchar contra los aranceles canovistas del 95 y compra el Partido Nacionalista. ¿Qué es lo que tengo al lado de Dios que me puede servir mejor? Pues estos, que están ya en una absoluta decadencia, entonces con todos sus amigos de Bilbao, digamos, entran en el Partido Nacionalista, lo compran, le dan unas participaciones en las minas de Almería y de Málaga que tenían de hierro, digamos, a Sabino Arana y a su hermano para que vivan de eso. Sabino Arana después está dando golpes de pecho hasta el final diciendo: me he vendido, ¿cómo he podido caer en esto? Me han comprado, ¿no? Pues efectivamente te han comprado, compran su partido y lo convierte en una fuerza electoral importante en Bilbao, para empezar, o sea, poco a poco, pero apoderándose primero de los ayuntamientos, de las zonas industriales, y después da el salto, digamos, ya como partido, digamos, al Congreso a comienzos de siglo. Pero es curioso porque no son los industriales, siguen siendo dinásticos, absolutamente. Claro. Pero en el País Vasco todos, o sea, todos son alfonsinos, pero desde el primero hasta el último, son canovistas o son sagastinos. Pero desde luego todos son monárquicos y absolutamente antinacionalistas. Pero entonces lo que quería era un tema económico por él. ¿Por Sabino? Sota, sí, claro que quería. Bueno, eso no quita, vamos a ver, sí, bueno, pero aparte de todo, él tenía sus simpatías también. Su barquito con el que hacía regatas con el rey se llamaba Oiseco Isarra y cosas de estas. A los niños. Mi familia está muy vinculada al sotismo, lo que sí fue en su momento comunión nacionalista, etcétera, ¿no? Salvo mi abuelo. Mi abuelo era un aranista radical
que estaba, digamos, a matar con su suegro, que era, digamos, uno de los puntales del sotismo. Este tipo de tensiones existen pero bueno, yo creo que todos eran nacionalistas, en distintos sentidos, unos más cínicos o menos cínicos. Mi abuelo era lo más parecido, digamos, un fascista que yo he conocido, pero nacionalista vasco, sí. Hombre, mi abuelo creía en la raza vasca. Y en el periodismo estaba... Lo que dices de Sota es que la exposición de Zuloaga que hay en la Fundación Mafre, el cuadro de Ana de Noailles, ese cuadro enorme que es emblemático, se lo vendió a Sota. Zuloaga a Sota para el gran escarnio de la retratada, que se sintió muy molesta si de que hubiera estupendo. pasado el cuadro al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bueno, pero ahí están los cuadros también, los retratos de Zuloaga, de Ser Ramón de la Sota y doña Catalina de Aburto. Ser Ramón de la Sota, porque recibe, digamos, una condecoración británica de la Gran Guerra. Bueno, sí, pero Sota... vamos a ver, Sota financia, entre otras cosas, la revista cultural más importante del País Vasco en todo el siglo XX. Es Hermes, una revista donde colaboran el Rapound, en fin, o sea, una revista cultural como no había en la España de la época, en la tipografía. Que se la compra en Estados Unidos. El retrato de la de señora Ana de Noailles. Lo compra allí, en Estados Unidos, porque Zuloaga había ido allí y lo compra allí. Sí. Con la Hispanic Society tenía todos esos... Pero entonces los masones ahí no los metes en nada. En el País Vasco no hay masones, no hay afición. Es que en el País Vasco es católico, apostólico y romano. No hay afición. Sí, eso lo de los federalistas, en el País Vasco los federalistas son muy pocos. Son esos 100 separatistas que después reaparecerán ahí a través de Acción Nacionalista Vasco. Repito, digamos, partido que no tiene representación parlamentaria a lo largo de toda la República. Lo único que tiene son tenientes de alcalde en Bilbao y después este personaje que es mi tío abuelo, que bueno, pues termina en México, dentro del gobierno de Negrín. Es uno además de los arquitectos clave de la vanguardia racionalista española, pero realmente yo alguna vez he sospechado que mi tío podía ser masón, pero ni siquiera ni eso, ¿no? No, digo, en el País Vasco la masonería no tiene apenas incidencia. En Cataluña sí. Una pregunta yo, por favor. He oído que el listo de los dos hermanos Arana era Luis. Yo creo que está para igual, ¿eh? Lo que pasa es que Luis acabó la carrera. Y segunda pregunta. ¿La influencia de la Iglesia Católica tanto en el País Vasco como en Cataluña ha sido determinante o no para el separatismo? Pues es que eso es un problema al que yo le he dado bastantes vueltas. Últimamente Santi de Pablo, que es un amigo mío, ha tratado el tema en varios artículos y demás. Sabino Arana se llevaba muy mal con los obispos, fundamentalmente con el obispo de Vitoria, que se llamaba Cadenas Eleta, que era de un pueblo de la Rioja Alavesa y que no tenía ninguna simpatía por el nacionalismo. Con los eclesiásticos, con los altos eclesiásticos vascos pasa un poco como lo que le pasó al nacionalismo irlandés con los altos eclesiásticos irlandeses. Que es decir, que lo que aspiraban era hacer carrera fuera del País Vasco y hacerla obviamente en español, como los irlandeses la querían hacer en inglés. Por lo tanto, digamos, no tenían ningunas ganas de entramparse, digamos, con los nacionalistas irlandeses, en esta época por lo menos, con los nacionalistas vascos. Otra cosa, digamos, es el clero, digamos, parroquial, etc. Yo he sostenido, porque es el tipo de catolicismo que yo veía en mi familia después de la guerra, digamos, que el catolicismo vasco es una especie de curioso presbiterianismo, donde los nacionalistas estaban con sus curas pero contra sus obispos, todos. O sea, yo no he oído mayores barbaridades, digamos, contra el Papa que en mi casa, obviamente. El infame Pacelli, le llamaban a Pío XII, porque había abandonado a los nacionalistas vascos a su suerte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eran católicos, estaban con el cura, odiaban todos a los obispos. Los obispos eran franquistas, los obispos eran una gentuza, etcétera, etcétera, y por tanto había que estar con los curas. Esa es un poco
lo que fue la constante hasta finales del franquismo, cuando de repente algunos obispos empezaron allí a hacer cosas raras. Tirarda y Añoveros y tal, que eran obispos navarros y que, en fin, se acordaron que venían de Ochagavía, de cosas, de pueblos así. Entonces, en esa especie de reubicación de fuerzas, lo mismo que con los jesuitas, Sabino Arana era, digamos, muy partidario de los jesuitas. Él era antiguo alumno de los jesuitas, no en la universidad, obviamente, en el colegio de Orduña, pero Sabino Arana tenía una devoción especial por San Ignacio, etcétera. Sin embargo, la mayor parte de los jesuitas de su época le volvieron la espalda. Un par de jesuitas, siempre hay algún locatis por ahí, o sea, que estaba con él, pero realmente los que sí tuvieron presencia importante ya a partir de comienzos del siglo XX dentro del nacionalismo vasco eran efectivamente curas, párrocos y coadjutores, y algunos religiosos, curiosos, capuchinos, por ejemplo. No sé por qué los capuchinos tenían una especie había un capuchino que se llama el Padre Evangelista de Ibero, que escribe un libro que se llama A mi vasco, que es una especie de catecismo vasco aranista, ¿no? Esas cosas. Pero, digamos, la iglesia vasca como tal, digamos, primero no había una iglesia vasca. El concepto de iglesia vasca es posnacionalista, es nuevo, ¿no? Pero vamos a ver, la iglesia en el País Vasco y en Cataluña tiene comportamientos muy distintos. Curioso, como en Montserrat también están esos frescos dedicados a San Ignacio y al paso de San Ignacio por Loyola por allí. Por Montserrat, es sí. Que es muy curioso, son... Pues que estuvo en Montserrat, ¿qué culpa tiene ellos? También estuvo Himmler por ahí. Pero que está en Montserrat, que lo tiene. Sí, lo tiene en Montserrat. Sí, porque estuvo en una cueva en Montserrat. Sí, es muy curioso la sensación que yo lo ignoraba, que hubiera pasado por allí cuando me veo aquellos frescos. Sí. Digo, no. Pues, ¿Cómo hacen entes extraños? Porque al final son todo malabarismos. Pero eso sí es posterior. Otro día podemos dedicarlo a esto. ¿Qué pasa con la Iglesia y con los nacionalismos, con la Iglesia catalana? Yo creo que los años 60 ahí son claves. Hay una especie de turbia operación montserratina en su momento, donde realmente empiezan con un discurso distinto, ¿no? Hasta ese momento, digamos, los monjes de Montserrat, como todos los monjes españoles, pues han estado con los que les han salvado el pellejo. Es decir, con el franquismo. Pero a partir de un momento dado en los 60 empiezan a contar otra historia distinta. Empiezan a contar una historia distinta de la guerra civil, donde las grandes víctimas han sido las nacionalidades oprimidas. Sí. Una pregunta, sí. Una duda que tengo. Ahora se está planteando por varios partidos todavía relevantes en el escenario político español la reforma de la Constitución para configurar un Estado federal. Mi duda es, ¿estoy yo equivocado respecto de que me parece que eso puede ser un gravísimo error plantear ahora mismo en España, teniendo en cuenta el fracaso absoluto que fue la anterior experiencia de creación de un Estado federal en la Primera República? Ya. ¿Ha cambiado tanto la...? Es que los que defienden el federalismo son los socialistas. Yo creo que están solos en ese sentido. Esa es la pregunta. ¿O es que no han leído la historia? Yo creo que es inevitable la reforma federal, la reforma constitucional o incluso un proceso constituyente, ¿no? Ya el momento en que estamos, donde hemos llegado, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, ¿qué se podía plantear? A mí me parece que hay que plantear otras cosas distintas. O sea, por ejemplo, pues, con los nacionalistas vascos hay que decirles muy claramente que o pagan más o se van de España. O sea, claramente, ¿no? Al revés, invertir un poco el asunto, es decir, no, para que os admitamos, para que seguís aquí tan contentos y tan felices y viviendo tan estupendamente, o pagáis más o os vais, ¿no? A mí personalmente me sobran. Oye, pues bueno, te iba a decir otra cosa en este momento. Sí, pero eran tres cosas. No sé. No, sí. No, siempre termino y sigo con esto. Sí, no, lo que quiero decir, que frente a lo que ha pasado en Cataluña, digamos, los que se van de rosita siempre en estas historias son los vascos, porque obviamente, es decir, ¿qué ha pasado con los vascos? Pues que el escarmiento de ETA funcionó. No queda nadie que se les oponga dentro
del país. Y de todos los partidos no nacionalistas se han convertido en partidos de Euskadi. Euskadi es el proyecto del nacionalismo vasco, no el proyecto de Sabino Arana, que tiene el copyright, lo tiene el PNV porque el nombre se lo inventó Sabino Arana, o sea, no hay vuelta de hoja. Entonces la cuestión es que ellos se han centrado en la defensa absoluta del privilegio. Es decir, en la última intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en la tarde de la investidura, de la última investidura de Rajoy en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que además ha sido alumno mío, lo conozco muy bien, alguna pieza de pues dice, bueno, nosotros somos la nación foral. Definición que se ha inventado Urkullu y que puede querer decir muchas cosas. Es decir, somos una nación cuya esencia está en los fueros, es decir, una nación gorrona por excelencia, o bien, digamos, somos aquella parte de España que tiene fueros y los demás os jodéis. Bueno, pero eso importa un poco. Bueno, eso, pues en el momento en que se pongan de acuerdo, pues igual dicen que todos son Laura Quat y la nación foral, los 4-1 y esto. De momento, Aitor Esteban dijo eso y hizo una segunda parte de su intervención. Ya sabemos que ustedes en estos momentos no nos están tocando mucho las narices, pero cuidado, porque yo me vuelvo ahora a Bilbao a celebrar el 13º centenario de la batalla de Padura, con lo cual la gente se quedó de toda la batalla de Padura. Bueno, la batalla de Padura es una batalla absolutamente inventada en la Edad Media, es una leyenda de los orígenes del señorío de Vizcaya, y de que hubo una invasión leonesa de 100.000 leoneses a Vizcaya, y que entonces 300 heroicos vizcaínos los mataron a todos. Como Leónidas, sí. Bien, pues esa es un poco la historia. Es decir, ¿qué está diciendo Aitor Esteban? Yo ojo, ya ven ustedes lo que ha pasado, las loapas y estas cosas, y el querer imponernos aquí, digamos, un Estado o la democracia española, se ha saldado con 1.000 muertos de ETA. Pues puede volver a haber otra batalla de Padura si ustedes vuelven a hacer lo mismo. Lo fundamental es que el Estado no intervenga y que el privilegio no se toque, porque somos la nación foral. Bueno, puestos en la tesitura de hacer un nuevo pacto constitucional, yo lo que sostendré y defenderé es que o se les quita el privilegio o se van. ¿O se van? ¿Qué? ¿Cataluña? Cataluña es otra cosa. Cataluña, es decir, los nacionalistas vascos están en estos momentos contentísimos porque han descubierto que hay una gente mucho más tonta que ellos en el mundo, que son los nacionalistas catalanes. Están felices. Bueno, es decir, el otro día en Bilbao me decía, digamos, un amigo mío, pues tengo algún amigo nacionalista, pero si Sabino Arana ya nos decía que con estos ni a por duros con los de la BEU, y estábamos, vamos a decir, con los catalanes a ninguna parte. Lo hacen todo muy mal. Ridículo. Bueno, al final acaban, bueno, pues no sé, aprovechando sus conexiones internacionales, porque como son tan avanzados y tan progres, pues siempre conocen a Sanz o a un tío que por aquí por allá. Pero los nacionalistas vascos lo hacen de la forma en que lo han hecho siempre. Es decir, prevaliéndose, por supuesto, de el papel que tienen en el imaginario nacionalista. Son más realistas los vascos. Es que, claro, es decir, los nacionalistas españoles, el nacionalismo español siempre ha exigido a los vascos dos cosas. Primero, que sean españoles. O sea, eso es sin discusión, que estén dentro de España. Pero que después, dentro de España, se les perciba como una comunidad separada, como una comunidad distinta del resto de España. Porque es una especie de parque temático de la España primitiva. Entonces, eso se paga, obviamente. ¿Sí? Ahora que habla del nacionalismo español, y volviendo un poco al discurso de Bosch Impera y sus tres bestias negras, ¿qué tanta verdad hay en esta idea que ahora aflora por ahí, que en esta lucha lo que hay son dos nacionalismos enfrentados, el catalán y el español? No, lo que hay en España, digamos, es una reacción. Es cierto que el nacionalismo catalán, sobre todo en estos últimos meses, ha hecho aflorar algo que no existía, que era el nacionalismo español. Poner la bandera. Sí, pero un nacionalismo español. Yo el nacionalismo español le tengo un poquito de miedo, porque es un nacionalismo un poco borde siempre, ¿no? Sí. Sacando la bandera con el toro, pegando a la gente y tal, ¿no? Y no creo que monten más cosas, pero el nacionalismo español es muy desagradable. Yo el otro día me metí en una columna en ABC, porque decía, estos imbéciles que vienen a recibir a los
a los del gobierno, a los consellers catalanes que vienen a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional con una pancarta que dice benvinguts a España, bienvenidos a España. ¿Pero qué gilipollas? ¿Pero cómo? Tontería que en el Bernabéu sacan banderas españolas cuando juega el Barcelona. Como si Barcelona... Sí, como si Barcelona fuese, pero eso es darle la razón al... Sí, un infantilismo que asusta. A mí me asusta. Hombre, porque en estas cosas siempre... Pero es cierto, digamos, que el nacionalismo catalán como... ha hecho surgir, yo creo que a partir del 26 de agosto esto ha sido general. El 26 de agosto, en la manifestación contra los atentados yihadistas, le imponen, digamos, al rey, digamos, la contigüidad de una chica musulmana con el velo y tal, entre ella y Rajoy, y se dedican a insultarle durante toda la manifestación. Entonces, España no es un país de monárquicos, o sea, España es un país de gente un poco revirada, que siempre quien manda estará en contra, pero que los catalanes empiecen, los nacionalistas catalanes, a insultar al rey, no se lo admiten. Pero en México hay más esta idea de que, bueno, no toda la gente, pero hay esta idea de que el gobierno de Rajoy mismo, la actitud del gobierno de Rajoy mismo es nacionalista, es un nacionalista. No, simplemente no hay nacionalismo. Las instituciones y una gente que... El gobierno de Rajoy sí es nacionalista, de nacionalistas más vagos que la chaqueta de guardia, como dicen. Es decir, no toman iniciativas de nacionalismo, y si eso es nacionalismo... O sea, si la aplicación del 155, como lo ha hecho Rajoy, es nacionalismo, venga Dios que lo vea, ¿no? Como dicen en España. No, es gente que no... Es una casta política con sus intereses. Ahí, cuando se habla de casta política en España por lo de Podemos, yo estoy de acuerdo. Es decir, el mundo de la política española, digamos, ¿qué es lo que ha ido quedando? Pues han quedado los ineptos y los corruptos. Eso es hoy una especie de evolución darwiniana al revés, digamos, donde los más aptos se han ido otros. Pero los que llegan también son los mismos. Sí, los que llegan son iguales. Son peores. Bueno, señores, hemos llegado al final.